Bendito y adorado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que reina y vive para siempre, en cada vida, en cada corazón de nuestras vidas, de nuestras almas, sea siempre nuestro Señor habitando en ellas con gozo y alegría y paz. Que Dios les bendiga nuevamente. Hoy vamos a empezar un nuevo tema acerca de la paciencia y de poder orar unos por otros. La importancia de la oración, el Señor siempre nos dijo en su palabra que tenemos que orar y velar para que no caigamos en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ciertamente nuestro espíritu siempre quiere de Dios, anhela de Dios, pero esta naturaleza humana que tenemos, esta personalidad, este ser humano engendrado de carne y hueso, está sujeto a pasiones y deseos. Vemos el testimonio de muchos hombres en la antigüedad que también padecían de estos padecimientos de tentaciones, pero dice la Biblia que ellos oraban fervientemente y algunos que no oraban se quedaban dormidos y justamente venía el enemigo y los atrapó, los envolvió nuevamente a su mundo de perdición o de condenación. Que Dios les bendiga a su hermano Miguel Ángel nuevamente con ustedes después de, aleluya, después de unas horas de meditación en la palabra. Esperemos que esta palabra traspase su corazón y le sea de mucha edificación para su vida y su alma. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Oremos, Padre bueno, que a través de esta palabra, Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesucristo, nos abraces y nos envuelvas con ella, nos dé la sabiduría y la inteligencia y la capacidad para poder tomar esa decisión ferviente de orar constantemente, para tener fuerza, Señor mío, que nuestra alma esté fortalecida y avivada, llena de tu presencia contra toda acechanza, contra toda tentación, contra toda debilidad de la humana naturaleza de la carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir fervientemente en tu palabra, en tu verdad. Danos sabiduría, inteligencia y capacidad para poder entender esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a las almas y oyentes que están escuchando hoy tu palabra. Por gracia y misericordia, en el nombre de Jesús, ato todo demonio de venganza hecho fuera en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Señor, se ha hecho. Gracias, Padre. Honra a Cristo, honra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17 en adelante. El título se llama Sed pacientes y orad. Mis amados hermanos y amigos, lastimosamente, esta naturaleza humana muchas veces se impaciencia por todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y queremos conseguir las cosas rápidas. Como cuando presionamos un botón en el celular o en una máquina de internet o en un artefacto mecánico o eléctrico, presionamos solamente un botón y ¡pum!, nos da la respuesta a lo que estamos buscando y pidiendo. Pues justamente la Biblia nos habla de que nosotros como seres humanos tenemos que tenernos paciencia. Y muchas veces la paciencia, aleluya, nos falta porque estamos orando a Dios, pidiendo a Dios por algo o por alguien y queremos que ya sea nuestra respuesta. Como si estuviéramos frotando una lámpara mágica y que ya se aparezca ahí la respuesta. Pero no es así. Muchas veces la paciencia conlleva a una prueba, la paciencia conlleva a una desesperación, la paciencia conlleva, aleluya, a una angustia del alma. ¿Por qué? Porque justamente cuando estamos pasando pruebas, el alma se aflige, se duele el corazón, el espíritu también se contrista. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero nosotros, dice la Biblia, que el que ha creído en Jesús, dice que su esperanza en Él no es una esperanza pasajera, no es una fe muerta, es una fe viva. Y que no debemos perder las esperanzas ni la fe en Cristo Jesús. Porque la Biblia nos enseña, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted tiene impaciencia, pídala a Dios para que Dios a usted le dé esa paciencia. Paciencia para con los hijos, paciencia para con la esposa, paciencia para con los de trabajo, paciencia para con los trabajadores, para los empresarios, para con la iglesia, con los hermanos, para todo paciencia. Necesitamos paciencia. Y para obtener la paciencia es necesario la comunicación con nuestro Dios Todopoderoso. La paciencia. Orando para pedir a Dios
esa paciencia que nos hace falta muchas veces. Mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, la falta de paciencia provoca una impaciencia y la impaciencia una desesperación, hasta muchas veces una torpeza cuando uno toma una decisión, que muchas veces hay que tomar decisiones, aleluya, prudentes y sabias. Una decisión ligerada lo tomamos, o sea, rápida, desesperante, con tal de zafarnos de la responsabilidad o de la carga. Aleluya. Muchas veces pasamos eso. Y por eso vemos en la actualidad cómo muchas personas, después de haber tomado una mala decisión por impaciencia, alabado sea el nombre de Jesús, por esa desesperación y esa impaciencia, muchas veces las personas toman malas decisiones en sus vidas y luego después están en un mar de lágrimas, necesariamente humilladas, ultrajadas, porque no obedecieron a su padre o a su madre, se desesperaron, las jovencitas o los jovencitos se desesperaron en una enamorada, en una pareja, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y no fue el tiempo de Dios todavía, ni la madurez aceptable para que puedan asumir una responsabilidad conyugal, una responsabilidad de un hogar, de una familia. Y cuanto también aún estando dentro del hogar, pasa muchas veces que también hay impaciencia para con los hijos, para dirigirlos, para enseñarlos, para construirlos, para edificarlos. Por eso lo necesario y lo indispensable es orar. Orad, alabado sea el nombre del Señor, queremos orar para pedir a Dios mucha paciencia. Para todo es la paciencia. Y dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 7, dice, sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y muchos hermanos ya, aleluya, han perdido la paciencia y la fe en la paciencia. Se han desesperado tanto que comenzaron en un inicio con un amor y un fervor a Dios, porque en ese momento lo recibieron con gozo, con alegría. Pero el camino del Señor no se trata, aleluya, de competencia, no se trata, aleluya, de quién gana, quién va primero, quién va último, no. Se trata de que uno tiene que perseverar, permanecer en todos los caminos del Señor, desde el momento que inició hasta el día que el Señor nos llama a su presencia. Gloria a Dios. Y eso tenemos que tener paciencia. Por eso en una oportunidad el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores, mis males, porque supo esperar en Dios. Y muchas personas por la impaciencia tomamos decisiones equivocadas. Aleluya. Se maltrata a las personas, se rebelan contra Dios. Aleluya. Hombres ministros que fueron levantados por Dios se impacienciaron, no tuvieron paciencia, maltratan a las ovejas, maltratan a los hermanos, a los líderes, a su cónyuge, y llevan una doble vida por la impaciencia, porque no tienen paciencia. Y la paciencia solamente lo da nuestro Dios Todopoderoso. Por eso sed pacientes y orad. A veces el esposo viene de una enseñanza o una costumbre de un hogar diferente a la de la esposa. Aleluya. Vamos a suponer que uno sea de la sierra y otro sea de la selva. Aleluya. Estos dos ejemplos que tomamos, tanto uno del otro, de diferentes lugares, de costumbres de comida, de costumbres de comportamientos, de conductas, y esa unión llevar a concretizar esos dos pensamientos diferentes a una sola, promueve y conlleva una paciencia entre ambos, soportaos unos a otros, sobrellevar la carga de unos a los otros, aleluya, amor sobre todo. Si no hay amor, eso se convierte en una impaciencia y ese hogar es destruido porque no tienen paciencia. Es decir, si Dios no reina en el corazón de los seres humanos, no se puede tener paciencia. Por eso que la gente se desespera cuando uno quiere conseguir algo, cuando uno quiere obtener algo, aleluya, o cuando alguien está a tu lado ya te aburres, te incomodas,
es impaciencia, es impaciente. Aleluya. Tenemos que aprender a tener paciencia en nuestras vidas, soportar al débil, soportar al difícil de llevar, soportar con sabiduría y con paciencia, orando y velando a Dios, para que Dios, aleluya, lo cambie y también nos cambie a nosotros y nos dé paciencia. No es que Dios los va a desterrar, sino que Dios te va a permitir convivir con esa persona, convivir con ese hermano, convivir con ese líder, ese pastor, ese evangelista, convivir para que tengas paciencia. Aleluya. Lo importante aquí no es que Él cambie, sino que tú no te dejes arrastrar por la impaciencia, hermano, hermana, amigo, que muchas veces te conlleva a la locura, a la desesperación, a la transgresión de la ley, a romper los mandamientos de Dios. Alabados el nombre de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo nos hace falta mucha paciencia. Por eso dice el Señor en su palabra, mirad cómo el labrador espera el fruto, dice, de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mire, hermano, cuánto un labrador siembra. Por eso tú eres el labrador, amigo. Yo sé que tú tienes paciencia. Quisieras que ya, en el momento que ya es de la siembra o la cosecha, que venga ya los frutos, y muchas veces no viene. ¿Qué pasó? Me salió mal. No pude administrar bien, invertí mal. Aleluya, vino la plaga, vino esto, vino aquello. Hay que tener paciencia. En Romanos 8:28 dice, y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No hay hogar perfecto, no hay familia perfecta. Aleluya. Dios siempre nos habla en su palabra que debemos soportarnos. Si hay una familia, aleluya, de ejemplo y testimonio, que ha pasado un proceso de cambio y de transformación y de adaptación entre ellos, que vemos luego un fruto, ¿no? Que el esposo ya comienza a entender a la mujer y la mujer comienza a entender al marido, ya sabe sus gustos, los disgustos, sus gestos, sus acciones, y ya sabes todo su forma de vida y lo que le agrada, comida o viceversa también de la mujer, ya sabe todo. Aleluya. Entonces, ¿qué le queda a esa familia? Solamente es adaptarse y aprender a sobrellevar, a convivir. Por eso dice la Biblia, gloria al nombre del Señor, que si alguien anhela obispado, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, buena obra anhela, pero tiene que cumplir los requisitos. Número 1, saber gobernar su casa, dice la Biblia. Saber gobernar su casa. El que no sepa gobernar su casa, hermanos, está de más que pueda gobernar una iglesia. Dios por el don, el talento, lo puede poner en ese lugar para llevar a una congregación. Pero va a ser como el perro y el gato. No va a poder controlar a nadie. Aleluya. Y todos se le van a ir contra esa persona. ¿Y esa persona qué va a hacer? Se va a doblegar a favor de ellos, no a favor de la palabra. Y no va a predicar conforme a la verdad, sino va a predicar conforme a la fábula, al cuento, al chiste, a la palomeada, a la broma y a la mentira, para que esas personas lo mantengan a él por un poco de plata, por un poco de dinero. Por eso hombres que se han podrido y se han corrompido por la falta de paciencia, porque no fueron llamados, no fueron puestos a ese ministerio, mucho más un ministerio de pastorado. Aleluya. Hombres que se pelean, están compitiendo uno con otro, aleluya, iglesia por iglesia, quién es la más bonita, quién es la más grande, quién chapa con oro, quién chapa con plata, quién chapa con cobre, la mía es de oro, la mía es de plata, la mía es de zafiros. O sea, más están compitiendo y el pastor comienza a competir en una iglesia con otra, aleluya, y los hermanos se adaptan a ese medio y crean una rivalidad entre hermanos, y unos se creen más santos que otros, aleluya, cuando la Biblia dice que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Impaciencia. Y la impaciencia te conlleva a tomar decisiones alocadas, brutales, desquiciadas. Aleluya. Decisiones erróneas que cuestan muchas veces a uno lo dejan marcado de por vida. Como por ejemplo el adulterio. Como por ejemplo la fornicación, el maltrato. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Como por ejemplo la avaricia. Que estos hombres en los altares que están ahora, multitud de gente se ponen en un altar. Dice que Dios lo ha puesto.
se autodenominan apóstoles, profetas, pastores. Son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Manipulan el evangelio. Y la gente, las personas, como no leen la Biblia, les gusta ser esclavos de esas personas. Les gusta tapar el pecado y la cochinada. Autoridades, líderes, aleluya, desesperados, porque no oran a Dios ni piden a Dios dirección para que se levante un diácono, para que se levante, aleluya, un líder, para que se levante una Dorcas, aleluya, una profetisa. No buscan a Dios en ayuno o oración, sino de frente a dedo, impacientemente. Escogen personas según su agrado de su carne, según les dan dinero, o quién es empresario, o quién es elocuente, o quién es, aleluya, tiene un título para ponerle a esa persona, a ese hombre, a esa mujer. Y equivocadamente, impacientemente, ponen y escogen sus líderes. Y la iglesia se vuelve una iglesia carnal, metálica, con un pastor asalariado también. Y este hijo del diablo está acostumbrado a recibir solamente su plato, su dinero. No le interesan las almas, no le interesan las vidas, no le interesan si tu vecino, si tu amigo, ni su propia vida le interesa que se vaya al cielo o que ande en santidad. No le interesa. Solamente le interesa llenarse los bolsillos de plata. Su Dios se llama el vientre. Comer bien como los puercos. Aleluya. Cualquier cosa habla y dice, pero menos la verdad. Pero dice que el Señor ya tiene su retribución a esas personas que tapan el pecado, que consienten el pecado, que consienten la cochinada dentro de la iglesia. Por eso que es un mal testimonio, y muchas personas de la calle que no conocen de Dios hablan contra el cuerpo de Cristo, contra la cabeza de la congregación, que es un pastor, porque da mal testimonio, mala conducta, sin piedad. Es un hombre que no tiene piedad ni misericordia. Aleluya. Que no le interesa si estás en el pecado o no, simplemente le interesa que entres el diezmo y la ofrenda y se acabó. Por impaciencia, porque no tuvo paciencia de esperar en Dios, de orar, de ayunar, para poner hombres espirituales, para levantar hombres y mujeres espirituales que sepan discernir las cosas de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dentro del hogar de igual manera, desesperado por el hijo, por la hija, aleluya. Porque se vista bien, porque calce bien, porque coma bien, pero no le sembramos esos valores, esos temores a Dios, ese respeto a Dios. Todo se preocupa el hombre de que el hombre sea un profesional, sea un ingeniero, abogado, arquitecto, pero menos de sembrarle la palabra de Dios. Aleluya. Que compre un buen carro, que compre una buena ropa, una buena vestimenta, que un edificio, un palacio, que compre, que se anhele, esmere por eso, pero menos de tener el temor en su corazón, de tener paciencia, de hablarle de la paciencia, de que debe orar, guiar sus caminos en las cosas de Dios con amor, porque el impaciente te exige, el impaciente te ordena, pero el que tiene paciencia te enseña con su ejemplo y su conducta. Aleluya. Hermano, tienes que barrer. Yo comienzo como pastor a barrer. Hermano, tienes que pintar. Yo comienzo como pastor a pintar. Hermano, tienes que ayunar. Yo comienzo con ayunar primero. Yo soy el ejemplo. Aleluya. Usted es el ejemplo. Pero en la actualidad se han levantado hombres y mujeres, Dios mío, la apostasía está terrible. No te hablan verdad, solamente te hablan cochinada y media, tontería y media, para llenarse los bolsillos, nada más, dando mal testimonio para la gente de afuera. Por eso vemos en la televisión, en redes sociales, vemos tanta gente, hermano, de mal testimonio, aleluya, denominaciones podridas en el pecado de la avaricia, del dinero y la plata. Ya no buscan a Dios, ni sirven a Dios por amor y temor, ni predican de Dios por amor, sino por avaricia. Hacen mercadería del evangelio. Por eso que mucha gente ya no quiere venir a las cosas de Dios. Ya no quieren venir a las cosas de Dios. Lo ven simplemente como un lado monetario, un lado económico que me da ganancia. Hombres y mujeres se preparan en institutos, en universidades teológicas, con el deseo solamente de que salen de allí y que de ahí están una fila ahí, como ovejas en la manada,
como lobos ahí tan desesperados, haciendo fila, esperando que haya una oportunidad para que les pongan en una iglesia ya constituida, levantada, y que haya diezmo y ofrenda para su vida. Aleluya. Qué obra diabólica, qué obra, aleluya, tan aberrante, hermanos. Por eso que las personas, aleluya, no les enseñan a amar a Dios y a buscar de Dios con humildad y sencillez, sino por avaricia. Esas gentes, hermanos, que se preparan en institutos y universidades, son personas que no buscan de Dios. Son personas que no aman a Dios, ni se consagran a Dios, no son llenos del Espíritu Santo, son carnales. Van como payasos, hermano, a enseñar. No hay respeto, porque el verdadero maestro es ejemplo en su conducta y en su vida. El maestro, alabado sea el nombre del Señor. Y el pastor de igual manera, y el evangelista, y el profeta. Habla verdades, no tapa el pecado entre la congregación. Por eso que la impaciencia te conlleva a ti a tomar decisiones equivocadas y erróneas. Pero dice el Señor en su palabra que así como no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él en el cielo, sino que los mandó al lugar de prisiones, de oscuridad, vivir allí, tampoco tendrá el Señor, te tendrá en poco en darte tu justo juicio, en darte tu justa recompensa por tus maldades, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, un día cosecharás. Si siembras rectitud, amor, temor hacia Dios, pasión por las almas, Dios te va a bendecir, hermano, hermana. Dios te va a bendecir. Y eso es lo que el diablo quiere, que te corrompas también, que te desvíes también. Por eso que te señalan, te distinguen, te separan y te apartan, porque eres, entre comillas, te ponen rebelde, te ponen, aleluya, te ponen contestalón, te ponen, aleluya, que no eres muy legalista, anticuado, eres antisocial. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice, hermanos, que Dios ama lo recto, ama lo santo y lo puro. Así que si estás en esta condición, sigue perseverando. No te amedrentes, no te detengas. Sigue orando. Esto es para ti, para que Dios pula tu paciencia también, hermano, amigo, hermano. Para que Dios pula tu paciencia. Porque la paciencia siempre Dios nos está probando, nos está llevando a nuevos lugares para probar nuestra paciencia. Pero nosotros, dice, con la paciencia ganaréis vuestras almas, dice la Biblia. Tenemos que tener paciencia para llegar al reino de los cielos. Pero también dentro de la paciencia, Dios va purificándonos y santificándonos. Aleluya. Por eso dice la Biblia, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor al final de lo que le pasó a Job. Por ejemplo, mira una paciencia, un ejemplo tan claro de paciencia lo que le pasó a Job. Se le murieron sus hijos, sus hijas, su ganado, todo. Esa paciencia que tuvo Job de esperar en Dios. Hermano, a veces nos cuesta esperar en Dios. Aleluya. Vengo orando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años. No hay paciencia, no hay respuesta a mi salud, a mi sanidad. Muchas veces he escuchado testimonio. No me responde Dios por una idónea que le he pedido. No me responde Dios por una compañera, una esposa. No me responde. Esa impaciencia te conlleva a tomar decisiones equivocadas, erróneas, pecaminosas, de maldición. Aleluya, la impaciencia. Por eso hay que tener paciencia. El Señor dijo bien claro que con la paciencia ganaréis vuestras almas, dice. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, mis maldades. Pero sobre todo, dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. La impaciencia te conlleva ¿a qué? A hacer pactos hasta con el mismo diablo. No tengo trabajo, no tengo dinero, tengo deudas, mi hijo enfermo. ¿Qué hago? Me voy a robar, me voy a matar. La impaciencia de esperar en Dios. Hermano, no te desesperes, ten paciencia. Dios es fiel, Dios es bueno. Ten paciencia, no te desesperes. Joven, señorita, no te desesperes por recibir un hombre, por tener un momento de sexo, de placer. No te desesperes, joven, señorita. No te desesperes, hombre, hijo de Dios, ministro del Señor. No te desesperes. Dios suplirá, dice, conforme nuestras vidas, suplirá Dios conforme a sus riquezas en gloria. Todas nuestras necesidades lo suplirá el Señor. Pero hay que tener paciencia. Alabado sea Dios.
Yo ya llevo más de 20 años orando a Dios por algo y todavía no lo espero, no lo recibo. Pero sé que llegará su momento, su tiempo, porque a usted no le debe faltar la fe ni la paciencia. Aleluya. Porque si usted pierde la fe, pierde la paciencia. Y la paciencia, la fe, cuando perdemos la fe y la paciencia, nos conlleva, hermano, a la incredulidad. Por eso que muchos hermanos que comenzaron bien fervientemente en las cosas de Dios se han ido cansando, fatigando y desviando y se apartaron de las cosas de Dios porque no esperaron en Dios. Tuvieron impaciencia. Te conlleva a la locura la impaciencia. La espera te desespera. Muchas veces hace pactos, jurando, sí, por Diosito, decimos muchas veces al momento de justificarnos de algo o de que alguien viene a cobrar. Por Diosito, te prometo que mañana, por Diosito. El Señor dice en su palabra, no uses el nombre de Dios en vano. No jures el nombre de Dios en vano, aleluya. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Alabaos el nombre del Señor. También nos dice el Señor en su palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si te falta paciencia, tienes aflicción, haz oración, hermano. Dios no te va a desamparar, de una u otra manera te va a proveer, te va a sustentar. No te desesperes, créele a Dios. Dios es bueno, Él es fiel. Nosotros somos los infieles, pero Dios permanece fiel en su palabra. Si Él te ha prometido salvarte, te va a salvar. Te ha prometido sanarte, te va a sanar. Te ha prometido proveerte, te va a proveer. Aleluya. Te ha prometido, aleluya, liberarte, te va a liberar. Ten paciencia, hermano, aleluya. Pero mientras tanto vas esperando, pero te vas ejercitando en la fe. Vas activando, vas trabajando, vas obrando. Y Dios dice en su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura. Esa paciencia que tú estás trabajando, orando, sembrando las cosas de Dios y no ves lo que tú has pedido en ese momento, 1 año, 2 años. Sigue, no te detengas, sigue adelante. Sigue con paciencia, sigue esperando, sigue orando a Dios, sigue. Pero sigue trabajando en la obra, sigue sembrando en el reino de los cielos, sigue creyéndole a Dios, guardando tu testimonio por dentro y por fuera, tu conducta por dentro y por fuera. Sigue manteniéndote firme, hablando la verdad. No te desesperes. Sigue teniendo paciencia, que en el tiempo de Dios y en el momento menos esperado por tu pensamiento y por tu mirada, recibirás la bendición de Dios que tiene para tu vida. Porque Dios es fiel. Aunque la bendición tardara, espérala. Porque de que viene en el nombre de Jesucristo, viene a tu vida. Recíbela en el nombre de Jesús. Y levántate. Ten paciencia. Aleluya. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. La paciencia te produce esperanza, la esperanza fe en la palabra. Que tenés fe en Dios, para que Dios seamos sus instrumentos de Él y Él nos use. En este caso, si alguno está enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo, ungiéndolo con aceite. Esta práctica ya no se hace en la actualidad. Ya no se hace, hermanos. Ahora solamente se sopla. Ahora solamente un trapo. Avientan un trapo y ¡pum! Ya que se sanó. Mentira del diablo, artimañas del enemigo, que el Señor lo reprenda. La Biblia dice bien claro aquí, este ejemplo real, Santiago capítulo 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes, a los que son hombres temerosos, hombres de fe, porque también hay carnales en la iglesia, aleluya, que no tienen fe para orar. Eso no los llame. Están pensando solamente en la letrina, están pensando solamente en la barriga, su Dios vientre, Dios, aleluya, comer y comer. Alabado sea Dios. Esa gente no, esa gente está pobre, está raquítica espiritualmente, no tiene el poder de Dios. Cuando va a orar por un endemoniado, cuando va a orar por una persona poseída, un enfermo, usted lleve a las personas, dice la Biblia, a los ancianos, porque están temerosos, fervientes en la oración, en la palabra, en la unción del Espíritu Santo. Aleluya, tienen el Espíritu con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. A ellos, dice la Biblia, a los ancianos, a ellos llámalos y oren por el que está enfermo, ungiéndolo con aceite, dice la Biblia. Poner el aceite como símbolo de la unción,
ungiéndolo, pasándolo por su cuerpo, la parte afectada. Aleluya, póngalo aceite. En el nombre del Señor, dice la Biblia, en el nombre de Jesús, únjalo con aceite. Y la oración de fe de esas personas ancianas, de mi fe, de los líderes, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice la Biblia. Mire, hermano, qué tremendo es cuando uno tiene paciencia. Y tú que estás enfermo, ten paciencia, va a llegar tu momento, va a llegar tu hora. Dios enviará un atalaya, un predicador, un evangelista, un maestro, un hombre con el poder de Dios, con la sanidad de Dios. Va a llegar, hermano, no te desesperes, ten paciencia. Sigue orando, sigue cantando, sigue enseñando, sigue predicando, sigue alabando, sigue trabajando para Dios. Sigue buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, y el resto, dice el Señor, añade lo que te hace falta, hermano. No te desesperes, ten paciencia. Aleluya. Muchos enfermos, hermano, han dejado de creer en Dios y se han ido a los brujos, imagínense. La locura, la bestialidad que el hombre hace de perder la fe y la paciencia de esperar en Dios. Alabados el nombre del Señor, y se van a los brujos, o sea, al opositorio de Dios, a lo que se opone a Dios, al mismo diablo y sus demonios, que son los brujos, son representantes del diablo en la tierra. No hagas eso, amado hermano. Más maldición, es más, tu alma se esclaviza para rumbo al infierno, porque el diablo te lleva vivo. Tu alma, hermano, te lo puede llevar con todo vivo. Aleluya, al infierno, porque Él no te da nada gratis. Él te da algo, pero a cambio de algo, de tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te guarde y nos guarde a todos de estas cosas. Un momento de prueba. Elías, aleluya, hombre ferviente, dice, oró fervientemente para que no lloviese, y luego de 3 años no llovió. Y oró otra vez al cielo y dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces Dios nos llama a una reflexión, a tener paciencia. Tenga paciencia, hermano, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Tenga paciencia. Todo tenga paciencia. Si los hijos son inmaduros, toman acciones locuras, apresuradas, tenga paciencia. Háblele, siéntese como padre, como amigo, como usted crea en el lado afectivo y bueno. No esté como juez, no esté como juzgado. Hábleles con amor, con misericordia. Porque son muchachos que están aprendiendo de la vida, se van a equivocar, van a errar, van a caer, van a tropezar. Pero también están ahí sus padres para ayudarles a levantar. No sea condenable, no lo vean usted como un ser condenable. Aleluya. Sino que vean una persona de usted que tenga ese apoyo en momentos de su debilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Porque mientras usted es un obstáculo, una rivalidad, ellos buscan en los amigos, en las amistades, entre comillas, dice que consejos buenos. ¿Qué consejo van a dar esas personas? Peor todavía, lo contaminan a tu muchacho o a la muchacha. Alabado sea el nombre del Señor. Y entre esposos, ténganse paciencia. El hombre no sea áspero y rígido con la mujer, apurado. Ame a su mujer, cortéjela, trátela bonito. Mi amor, mi reina, trátele con sutileza, con dulzura. Eres mi lirio. Cada día, cada mañana, dígale, trátele palabras bonitas. Llévele a comer un chocolatito, llévele a pasear. Alabado sea Dios, a solas, por unos momentos. Dese su tiempo también. Y la esposa, sujétese a su marido, no sea prepotente, no sea altiva, no sea respondona, no sea grosera. Aleluya. No se vuelva como un perro del hortelano que está de frente, hermano, a contestar al marido. Respete a su marido, porque él es sacerdote, es cabeza de la familia. Y un día cuando cuando muere el hombre y la mujer, o el esposo y la esposa, pedirá primero cuentas al varón, luego a la mujer. Porque muchas veces el hombre, aleluya, se justifica. No dice la mujer que me diste. La mujer dice, no, la serpiente me engañó. Busca justificación ante sus actos malos, sus malas decisiones, sus malas acciones.
Si el esposo está altivo, está altanero, está, aleluya, actuando mal, usted doble sus rodillas, ore a Dios para que Dios lo cambie. Si usted, marido, ve a la mujer que está de esa manera también, ore a Dios, tenga paciencia. No la golpee, no la maltrate física, espiritualmente, tenga paciencia, ore a Dios, le toca llorar, orar, porque allí comienza el sacerdocio, el ministerio, en el hogar, en la familia. Allí, aquel que te desprecia, tu misma compañera, aquella que te rechaza, tu mismo compañero o esposo, aquel que te pone en contra de Dios también, dentro de tu mismo esposo, tu misma esposa, te toca orar y llorar. Pero recuerda que con Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Eres valiente mujer, eres valiente hombre. Pelea, pero no con armas físicas, sino espirituales. La oración, ayuna, vigila, para que sean rotas esas cadenas y libertadas con paciencia. No te desesperes, hermano, hermana. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios repose en tu corazón en todo momento, en todo tiempo. Recuerda, la espera desespera, pero en Cristo hay paciencia. Si no tienes, pídele al Señor que Él te la puede dar y pacientemente esperas en Jehová y Él te responderá. Que Dios te bendiga, hermano, que la paz de Dios esté contigo en todo momento, en todo tiempo. Conmigo, hasta otra nueva oportunidad, su hermano Miguel Ángel, y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Amén y amén. Shalom. Dios te bendiga, hermano. Cristo viene pronto. Esperemos en el Señor. Sigamos orando, peleando la buena batalla, trabajando para Dios, predicando, enseñando, aleluya, gobernando con sabiduría y con temor a Dios primero y también delante de los hombres, dando buen testimonio. Que Dios te bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Bendiciones. Shalom. Aleluya. Cristo